Continuamos en la UNED y estamos hablando sobre historia de las religiones del mundo. En concreto estamos hablando de la religión de Irán. El mazdeísmo durante los aqueménidas y los sasánidas. Esta religión adquirió sus rasgos duales definitivos solo al formarse la monarquía de los aqueménides y al convertirse en culto del Estado. Existe la creencia de que al asumir esta dinastía, el poder, en mediados del siglo VI, antes de nuestra era, se produjo algo así como una revolución religiosa. En la época de los Medos, 612 al 550 antes de nuestra era, ocupó una posición dominante en el culto una casta de sacerdotes, los magos, originaria de uno de los grupos tribales de Media. No se ha podido establecer con seguridad si los magos, y en general los medos, veneraron a los auras o a los devas, o ambos a un tiempo, sin llegar todavía a contraponerlos entre sí. Terminado el dominio de los reyes medos en el año 550 antes de nuestra era, los aqueménidas persas, para oponerse a los magos medos, comenzaron a apoyarse en los sacerdotes de Ahura Mazda, los atrabanes. Es posible que entonces, o aproximadamente en esta época, hiciera su aparición como reformador Zaratustra. Lo que sí ha sido comprobado es que los magos encabezaron la insurrección más fuerte contra los aqueménidas, año 523. Estos reyes se proclamaron adoradores de Ahura Mazda. En todas las inscripciones, este aparece como la divinidad protectora del soberano. Sus enemigos, por el contrario, los que se levantaban contra el rey, son los veneradores de los devas. De ello hablan con especial claridad la inscripción del rey Jerjes, descubierta en 1935, hecha pública por Herfer, y de la que Abaib hizo el análisis más completo. En ella se lee: gran Dios Ahura Mazda, que creó esta tierra y que creó aquel cielo, que creó al hombre, que hizo rey a Jerjes, el único entre los reyes, el único entre muchos soberanos. Luego se enumeran los países dominados por Jerjes. Y entre estos países, los sometidos al rey, había uno en el cual antes veneraban a los devas. Después, por voluntad de Ahura Mazda, yo destruí esa guarida de devas y declaré: no veneréis a los devas. Y allí donde antes veneraban a los devas, logré la adoración de Ahura Mazda y la celestial. Todo esto puede hacerlo por la gracia de Ahura Mazda. Esta representación de forma humana de Ahura Mazda y el símbolo solar que la acompaña coronan la gran inscripción de Darío en Beistún, que se la encuentra también en otros monumentos de los aqueménidas. Por tanto, es posible suponer que la transformación definitiva de los devas, antiguas divinidades tribales de los arios en espíritus malignos, ocurrió por motivos políticos. El culto de Ahura Mazda está llamado en primer término a consagrar con una aureola sagrada el poder real. La política de los aqueménidas respecto de la religión fue hábil y cauta. Nada hicieron contra los cultos existentes en los países semíticos y en otros estados del Asia anterior y del Egipto por ellos conquistados. En cuanto a Irán, se centralizó rigurosamente el culto de Ahura Mazda y se prohibió en forma terminante el que se rendía a los antiguos devas. Este centralismo religioso se hizo más manifiesto aún durante los sasánidas, siglo III al VIII. Bajo su gobierno, la religión mazdeísta se convierte en la verdadera religión nacional de los iranios. Es al mismo tiempo la divisa nacional en la lucha contra los estados cristianos del Mediterráneo, Bizancio y otros, y más adelante contra el califato musulmán. Para esa misma época, el Avesta adquiere vigencia completa. La práctica del culto consistía en la ofrenda de sacrificios, de purificaciones rituales, de conservación del fuego sagrado, etc. Todo ello era misión de los sacerdotes, los atrabanes, que monopolizaban todo lo que se refiriera a la dirección del culto. Nadie, salvo ellos, tenía derecho a ofrendar sacrificios. Las indicaciones prácticas de Avesta, expuestas en su mayor parte en el Vendidad, se refieren ante todo a la pureza del ritual, a evitar lo que fuese impuro. Se consideraba como tal todo lo que tuviera relación con la muerte. Lo era también cualquier cadáver al que no podía rozar ni siquiera ninguno de los elementos puros, la tierra, el agua o en especial el fuego. De ahí sus métodos característicos de inhumación de los cadáveres. A fin de que el cuerpo del muerto no tocara la tierra, el agua o el fuego se lo entregaba a la voracidad de las aves de rapiña. Con ese objeto se construían torres cilíndricas especiales, dakma,
Vistas desde su parte superior, estas presentaban el aspecto de un embudo no perfectamente cónico, con un pozo en el centro. Tenía en su interior 3 círculos concéntricos, con cavidades para colocar los cadáveres. El primero de ellos, el externo, contenía los cuerpos de los varones, el del medio los de las mujeres y el tercero, el interno, los de los niños. Servidores especiales llevaban allí los cuerpos desnudos, los que eran rápidamente devorados por cuerpos, por los milanos. Los huesos eran después arrojados al fondo del pozo. Según la doctrina de Zaratustra, ese era el lugar de reunión de los devas, de sus diabólicos festines. Los fieles debían evitar por todos los medios el lugar maldito. Las torres del silencio, como se las llama, existen todavía entre los que profesan hoy el maddeísmo, los Parsis. Hablemos de ideas sobre el mundo de ultratumba. La idea de una vida en el más allá no estuvo vinculada entre los maddeístas con la práctica funeraria. A diferencia de los egipcios que consideraban el alma inseparable del cuerpo, los adoradores de Ahura Mazda no dedicaban la menor atención al cuerpo de los muertos. Es cierto que el destino del alma, según el maddeísmo, dependía de la vida terrenal. Los veneradores piadosos de Ahura Mazda, los que cumplían con todos los preceptos de la religión, iban después de muertos a la morada de la luz, al reino de Ahura Mazda, al paraíso. Los herejes, los que no creían en Ahura Mazda, los que violaban prohibiciones o cometían pecados por los que no podían ser absueltos, iban a parar al infierno, al reino de Andra Mainyu. Cuando sobreviniera el fin del mundo, tanto el alma de los pecadores como el mismo Andra Mainyu serían exterminados. He aquí pues que la doctrina maddeísta sobre la vida extraterrena contiene también la idea moral de la recompensa o el castigo. Hablemos de ética del maddeísmo. El contenido ético de la religión dualista de la Avesta es claro. El dios de la luz, Ahura Mazda, casi no tiene rasgos de divinidad de la naturaleza y es la personificación de la bondad, la verdad y la sabiduría. El propio nombre, Mazda, significa sabio. Su antagonista, Andra Mainyu, es el espíritu del mal, de la mentira y de todos los defectos. Los dioses menores son también en su mayoría representaciones de cualidades morales. No se debe, sin embargo, idealizar la doctrina ética del maddeísmo. Sus concepciones responden a condiciones históricas muy particulares. La virtud principal del hombre justo es para el Avesta laborar la tierra y plantar. Los peores pecados, por otro lado, están vinculados por la violación de la pureza ritual. Los 3 pecados considerados más terribles, no expiables y que condenan el alma de un hombre a la muerte eterna son quemar el cuerpo de un muerto, alimentarse de carroña o practicar vicios sexuales antinaturales. En nuestro sentido, precisamente, las prescripciones morales de Avesta son las de carácter más vago y confuso. Es necesario ser justo, realizar buenas acciones, decir la verdad, no violar los compromisos, etc. Como recompensa, se ofrece la bienaventuranza en el más allá. Es también curioso otro de los aspectos de la doctrina religiosa del maddeísmo. El destino del alma después de la muerte depende de la devoción del difunto por Ahura Mazda y depende de los espíritus del bien, de la fe en el dogma. Por tanto, con sus convicciones religiosas, la fe que profesa, lo que determina el destino postrero del alma del hombre. Esto, que tampoco aparece en las antiguas religiones, hace que el maddeísmo se asemeje a las religiones del tipo universal, la adhesión a las cuales está determinada no por el origen del hombre, sino por sus propias convicciones. Por ello, a la par que se diferencia sustancialmente de las demás, el maddeísmo es en general una religión que alcanzó en el mundo antiguo un grado más elevado de desarrollo. Su aparición obedece a las condiciones concretas de formación y desarrollo de los estados iranios, a las contradicciones de clase bruscamente acentuadas, a que se aproximaba la crisis del régimen esclavista. Las clases dominantes y el sacerdocio, ligado a ellas, sentían la necesidad de ahogar la protesta de las masas oprimidas, de proporcionarles como consuelo la ilusoria esperanza en una recompensa después de la muerte, de despertar en ellas sentimientos de temor ante los castigos que podrían sufrir en el más allá. Hablemos de escatología. Apartándose también del camino recorrido por otras religiones antiguas, el maddeísmo desarrolló una teoría escatológica acerca del fin del mundo y del terrible juicio final. De ello se habla en algunas páginas finales de Avesta, el Bundajes.
Al producirse el fin del mundo, aparecerá un Salvador, Saohyang. Según algunos mitos, será o el hijo de Zaratustra o una nueva encarnación del profeta. El Salvador será engendrado por una virgen y salvará al género humano. El dios del mal, Angra Mainyu, será definitivamente aniquilado y sobrevendrá el reinado eterno de Ahura Mazda. Hablemos del culto de Mitra. En la doctrina de Zaratustra, uno de los cultos de raíces muy antiguas, pero al que se le da la significación autónoma, el que se rinde a Mitra, Mifra. Tiene algunas particularidades. En la antigüedad, del mismo modo que su homónimo indio, debió de ser una de las personificaciones del sol, vinculada al mismo tiempo con ideas morales. Su nombre significa fidelidad. En los antiguos textos de Avesta no figura su nombre, pero es evidente que fue venerado por el pueblo. El rey Artajerjes II, 405 a.C., oficializó su culto. En la época del imperio de los partos, siglo III antes de nuestra era y tercero de nuestra era, y del imperio romano, siglo I al V. El culto de Mitra se difundió mucho, no solo en Irán, sino en otros varios países. Durante las campañas de Pompeyo, en el año 66 al 33 antes de nuestra era, el culto se abrió camino hacia el oeste y se extendió en especial entre las legiones romanas. En los siglos II y III, el culto de Mitra rivalizó con el cristianismo y ejerció sobre él gran influencia. Mitra era representado como un poderoso guerrero, vencedor del toro mítico. Se lo consideraba nacido en el periodo del solsticio de invierno, el 25 de diciembre, lo que confirma su origen solar. Era considerado, además, como Salvador. Hablemos del destino final del mazdeísmo. Pese a haberse mantenido hasta la conquista de los musulmanes en el siglo VIII, como religión nacional de Irán, el mazdeísmo adquirió, como hemos visto, algunos rasgos cosmopolitas, debido fundamentalmente a la formación del imperio multinacional de los aqueménidas y más tarde de los sasánidas. Como consecuencia de ello, ejerció profunda influencia en el desarrollo de las diferentes concepciones del mundo en los demás países, tanto en la antigüedad como en la Edad Media. Y ya en la época de los aqueménidas penetraron entre los hebreos las ideas del mazdeísmo en la época del helenismo y el Imperio Romano y se difundieron por todo el Mediterráneo, en especial por medio del culto a Mitra, y constituyeron un aporte esencial para la creación de la ideología cristiana. Por un original sincretismo de las ideas mazdeístas y las judeocristianas, en el siglo III se desarrolló la doctrina dualista de los maniqueos. La secta cristiana de los nestorianistas, a partir del siglo V, experimentó también una fuerte influencia de esa concepción dualista del mundo y sobre esta misma base ideológica se formó en la Edad Media la secta cristiana de los paulicianos, a partir del siglo VIII, de los bogumilos, predilectos de Dios, siglo X, de los cátaros, albigenses y otros, siglos XII y XIII. En el Asia anterior se formó entre una parte de los kurdos y sobre la base de la doctrina mazdeísta a la que se mezclaron otras creencias religiosas, la secta de los esidos, que existe aún, y Esis, que proviene de la denominación mazdeísta de los ángeles Izez. Hasta la época moderna se han encontrado entre algunos pueblos del Cáucaso huellas de la influencia que ejerció el mazdeísmo, en especial en lo que se refiere a los ritos funerarios, por ejemplo los sepulcros de los osetinos e ingusos. Hasta el comienzo mismo del siglo XX existió el templo de los adoradores del fuego en Bakú. Como religión nacional se conservó entre el reducido grupo de los gebros, adoradores del fuego, literalmente infieles, de Irán y en especial, como hemos visto ya, entre los parsis, en la región de Bombay y en Gujarat, en la India occidental. Los parsis suman 115.000 adeptos. Los sacerdotes son quienes dirigen sus comunidades. Los de rango superior reciben el nombre de Dastur, los servidores comunes del culto Mobet y los inferiores los Herbat. Son, en una gran mayoría, comerciantes y sus comunidades son muy unidas. Observan rigurosamente las reglas de la religión y en especial los ritos de purificación. Efectúan sus ruegos en los templos del fuego y depositan a sus deudos en los dakh.